Vamos a hablar de actividad económica y de economía real, con alguien que sabe mucho del tema, que es el titular de la Confederación General Económica de la República Argentina, Marcelo Fernández, que está en línea. ¿Qué tal, Marcelo? Hola Mariano, buen día, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día. Ayer estuviste en una reunión con el titular de la UIA, ¿no? Con Martín Rapalini, o sea, dos presidentes de dos entidades muy, pero muy importantes del sector industrial, ¿no? La CGERA y la Unión Industrial Argentina. ¿Qué están analizando ustedes del momento actual en la economía real? Bueno, primero la invitación de la UIA del presidente, el cual nos une una relación de muchos años. Hemos participado juntos en entidades, bueno, hasta que él ha tomado la conducción primero de la provincia de Buenos Aires, de la industrial, y ahora de la nacional. Pero eso no quiere decir que no podamos dialogar y poder charlar. Me invitó para darme el decálogo de un nuevo plan productivo que la UIA viene presentando a varios gobernadores, porque bueno, justamente para nuestro análisis, dado que varias cámaras productivas, varias cámaras industriales están en nuestra entidad, no pertenecen a la de ellos, y nosotros también tenemos, o sea, las que están con ellos no están con nosotros. Entonces bueno, sería bueno, y es el criterio que queremos sostener, que estemos de acuerdo en las necesidades de la industria. Y bueno, obviamente, ¿quién se puede negar al financiamiento, a generar las condiciones necesarias para tener un plan productivo que está expuesto en ese documento, en este decálogo, pero que realmente se debe decir el cómo, ¿no? Porque si no, quedan como enunciados y siempre van a ser enunciados. Hay que decir cómo lo planteamos y llevarlo a todos los lugares que corresponda, discutirlo y llevarlo a los lugares que corresponda para poner una agenda, Mariano, porque hoy el tema productivo, vamos a ser realistas, no está en la agenda de nadie. O sea, hoy están las discusiones, se habla de economía, se habla de la situación política, se hablan de la situación del diputado, como recién explicaba, el lamentable hecho del hecho de seguridad que hemos tenido con las tres chicas, se habla del tipo de cambio, de la reserva del Banco Central, del déficit fiscal, pero no se habla de trabajo y no se habla de producción. Me parece que es una obligación nuestra imponerlo en la agenda para que la sociedad esté alerta, porque realmente, como vos bien decías con los números que diste, que hay que reconocer, Mariano, que son oficiales, no son números políticos. ¿Te acordás cuando se daban números políticos, es decir, números medio inventados, para defenestrar al otro y mostrar que iba por mal camino? Hoy los números son oficiales, no es que lo estamos sacando de cualquier lado o los inventa un economista partidario. Entonces digo, si no tomamos cartas en el asunto, realmente la situación de la industria y sus trabajadores va a ser caótica. Marcelo, vos bien decís, no está en la agenda general la economía. Nosotros acá en Unas Cuantas Verdades, en Ecomedios, tenemos como prioridad hablar de la economía real, porque creo que la economía real es el principio del funcionamiento de la macroeconomía. Si no hay economía real, no tenés recaudación. Hoy la recaudación está cayendo al 9%. Si no hay economía real, no tenés empleo. Hay un desempleo que, según los números, según las estimaciones, alcanza entre 300.000 y 500.000 personas. Tenés 17.000 pymes caídas. Se cayó a Sindar, que produce la mitad de su producción y suspendió el 90% de sus trabajadores, que es un emblema. Se cae Siderca, se cae Siderar, se caen las fábricas de cerámica que están cerrando. Toda una cadena de valor que están cerrando, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes respecto de esto? Vamos en camino a que cierren muchas más, seguramente. Por eso decía, con todo lo que estamos diciendo, la caída de la actividad, encima algo que es letal y es un combo perfecto, que no es de la cadena alimenticia que conocemos, instaló la palabra, el combo es la facilitación de importaciones. Y esto es lo que quiero aprovechar, y yo sé, Mariano, claro, que le dedicas mucho tiempo a la producción y me consta, porque, a ver, hablan de apertura indiscriminada, y cuando vos hablas de apertura indiscriminada, y esto lo tenemos que cambiar de la dialéctica, quiere decir que el antónimo es el cierre. Y yo pregunto, ¿cuándo estuvimos cerrados? Vos tuviste medidas proteccionistas, controles, licencias no automáticas, autorización de importaciones, controles aduaneros, fiscalización de las cámaras. Sí, es verdad. Pero, Mariano, quien te habla, tengo competidores que tienen el mismo quit de la década del 90. Si hubiéramos estado cerrados, es decir, no hubiéramos tenido posibilidad de importación, estos hubieran dejado de existir. Sin embargo, están existiendo de toda la vida. O sea, que importación acá hubo siempre. Con que vos me digas, había restricciones, o que un economista liberal nos diga, pero es verdad. Ahora,
Esto es facilitación y fomento de exportaciones. Esto no es apertura indiscriminada. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vuelvo a decirte, si no quiere decir que vos estuviste cerrado. ¿Y por qué decimos facilitación de importaciones? Porque se han quitado todos los controles y las medidas para importar. Con lo cual hoy esto lo marca las 300.000 operaciones que había en el mes de julio de las plataformas de compra del exterior, donde cualquier usuario puede comprar desde su casa en las plataformas lo que quiera. Y obviamente que lo va a encontrar más barato en otra parte del mundo, porque un día, si querés, Mariano, le dedicamos un capítulo aparte a los costos nuestros argentinos. Pero digo, si esta es la tesitura, la industria va a tender a que ocurra lo que ocurrió en la década del 90. Es decir, desaparecer del mercado interno. ¿Por qué? Porque todo es importado y la producción nacional, sobre todo la manufacturera, deja de existir. Ahora me pregunto, ¿en qué podemos reemplazar? ¿Qué podemos hacer con la gente que trabaja en nuestras empresas? ¿Dónde puede ir? En el conurbano bonaerense. Entonces se va a emplear, Mariano. Y esto es lo que me parece que el gobierno no está analizando y que puede traer los problemas que ya conocemos, que todos queremos evitar, pero evidentemente con esta política no la vamos a poder evitar. Ya lo dijo Lilia Lemoine, los que pierden el trabajo pueden ir a manejar un Uber o un Cabify, y la verdad que está ocurriendo eso en muchos sectores, pero esto es como en los 90, ¿te acordás que los que eran despedidos se compraban un auto y manejaban un remis? Pero al haber tantos remises, la mitad se tuvieron que, sí, tuvieron que desaparecer. Mariano, y lo Maxi Kiosco. Y lo Maxi Kiosco, la cancha de pádel. La cancha de pádel, los videoclubs, ¿te acordás? Los videoclubs. Había 200 videoclubs, la Berrap, lo que la gente que ponía a lavar ropa y se ponía a lavar ropa en el barrio, pero se ponía uno al lado del otro. Entonces digo, a ver, ¿cuál es el sentido de no tener industria? Porque somos inflacionarios, porque realmente generamos aumento de precios cuando nos protegen. Mariano, vamos a hacer media culpa. Es verdad, lo que valía 1 lo vendíamos a 5, es verdad. El que diga lo contrario está mintiendo, ¿sí? O sea, acá, en vez de industrializarnos, en vez de hacernos fuertes, en vez de un mercado interno pujante y empezar a exportar, cuando a mí me protegieron era vivo, monopólico, y lo que valía 1, te decía, Mariano, lo querés, sí, vale 5, y de contado. Bueno, ahora vino un gobierno y dijo, esto no va, esto así no existe, lo corto. Ahora, se está llevando al otro extremo, es decir, facilitando importaciones hace que todo el mundo se tiente y que no solamente importemos materia prima o tecnología, ya importemos producto terminado. Y esto ya sabemos en qué termina. Ahora, ¿cómo hacemos en el conurbano? Yo recuerdo en La Matanza estaban los 050, eran autos. Los chicos de La Ferrer y González Catán, que se habían quedado sin trabajo, como dice la diputada, se llamaban los 050. Pedían 6 pasajeros por 50 centavos cada uno para hacer 3 pesos. Ahora, se había puesto todo el barrio a hacer eso. Entonces, yo te tengo que llevar a vos y vos me tenés que llevar a mí, Mariano. Bien, exacto. Para que al final del día facturemos. Después entonces no nos queda nada, ninguno de los dos. Claro, Marcelo, y así en un minutito, ¿en qué consiste el decálogo que ayer presentaron y que van a empezar a exponer con Martín Rapalini y con la Unión Industrial Argentina? Bueno, yo lo leí ayer, me lo entregó. Obviamente habla del financiamiento productivo, habla de la capacitación, la necesidad de formar gente para mano de obra, porque como vos sabés, después de la escuela técnica destruida costó mucho tener mano de obra calificada, y si tenemos reactivación no tenemos mano de obra. Habla de mejorar las condiciones laborales. Nadie habla de quitar derechos, sino de poner convenios colectivos acordes para que funcione bien la economía y poder tomar trabajo. Ajá. Bueno, todas estas cuestiones que venimos hablando hace tiempo, y realmente lo tiene la UIA, que lo está presentando. Nosotros lo vamos a evaluar, pero seguramente lo vamos a acompañar, y si podemos darle aportes de riqueza desde nuestras cámaras a lo que ellos proponen, mejor, porque entonces vamos, y después lo hablaremos con CAME también, así podemos tener algo que sea muy potente y que realmente los empresarios nacionales forcemos a los acuerdos necesarios, porque para de una vez por todas, Mariano, haya políticas de Estado. Perfecto, queda perfectamente entendido, Marcelo, verdaderamente impecable la síntesis. Ahora, nadie me saca de la cabeza una cosa, ¿no? Hasta que la industria y las pymes se unan con el campo y con todo el sector productivo, y no alumbren un candidato presidencial que sea un defensor acérrimo de todos ustedes, es decir, de todos los sectores productivos, me parece que no hay salida, porque
hemos estado con gobiernos peronistas que se dicen que son industrialistas, pero te generan inflación. La inflación mata a la industria. Después vienen los gobiernos liberales y nos vamos del otro lado, abrimos toda la economía, hacemos un ajuste con motosierra y licuadora y te destruyen las empresas. O sea, el populismo te destruye la empresa y la rentabilidad, y después viene el anarcocapitalismo. ¿No puede haber una opción, una alternativa superadora que sea verdaderamente capitalista, con equilibrio fiscal y con promoción al sector productivo? Mirá, lo hubo, Mariano, pero realmente tenemos una misión clave que vos lo dijiste, unirse, porque cuando en los mejores momentos del empresariado nacional fueron el 73, cuando tuvieron un ministro de Economía que tenía 4º grado en Polonia, porque era polaco, no había estudiado en Argentina, fue un vendedor ambulante y fue el mejor ministro de Economía de la historia. Lamentablemente, obviamente, su plan se muere con la muerte de un líder político, porque vos sabés que un plan productivo, un plan de desarrollo tiene que tener un líder claro que lo sostenga, porque si vos se te cae el líder, obviamente hay otros intereses que tienen más poder que vos. Y ese fue José Bergelba. No lo hemos podido repetir, hemos perdido oportunidades históricas del empresariado de tener poder, en aquel momento se tenía, y fíjate que tuviste inflación cero, pleno empleo, distribución de la riqueza 50 entre capital y trabajo, tuviste desarrollo de comercio exterior para terceros mercados, en fin, tenías una deuda externa de 5.000 millones de dólares en aquel momento. 5.000 millones de dólares es la deuda externa. Pero ¿sabés por qué? Porque la dialéctica del vocabulario, la expresión diaria, era producción y trabajo, no era económica. Hoy todo el mundo habla de economía y ya nos enganaron esa batalla, porque hoy las finanzas y la economía están por encima de la producción y el trabajo, y sobre todo en la diaria. Fíjate que se habla del tipo de cambio, se habla del Banco Central, de la déficit fiscal, sí, de la Banco Central. Bueno, todo no se habla de la fábrica de zapatos que... Exactamente. Es macro, es economía financiera, macro, no hablamos de otra cosa que de las variables macroeconómicas. Exactamente. Hoy visualizás un líder político que puede encarnar una visión productiva. Marcelo, ahí se cortó. A ver, Marcelo, ¿estás ahí? Volviste. Ahí está. ¿Volviste, Mariano? No, la última. Sí, a ver. ¿Visualizás? Sí, te escuché. Yo creo que tiene que venir de una unión de gobernadores de poder político que entre ellos decidan elegir el mejor, y tiene que ser un presidente que elija los estamentos de la sociedad que lo ayuden a gobernar y que lo acompañen en la gestión. Si vamos a elegir siempre lo mismo, es decir, con amigos o con gente vinculada solamente a la economía, el país no tiene destino. Tiene que haber especialistas en cada uno de los sectores, y en la industria tiene que haber gente que realmente sufra cuando tiene que tomar una medida o haya sufrido esto y conozca el lugar. No puede haber técnicos que no conocen y no saben la diaria y están en la calle como estamos nosotros. Yo veo que va a salir de los gobernadores o de los líderes políticos de las provincias un nuevo líder. Bien. Así espero. Muy bien, impecable. Gracias, Marcelo. Abrazo, A vos, Mariano, que tengas buen día. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina.